buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estén. Volvemos a la tertulia del martes. Les habla su anfitriona María Victoria Cristancho. Esta sesión tiene una calidez especial, tiene una calidez de amistad, de fraternidad, y es que nuestra invitada es Aida Montenegro Locran. Ella es una panameña que vive en los Emiratos Árabes Unidos, es periodista, es educadora, y con ella vamos a hablar de todas esas experiencias que significan los recorridos que ha tenido que hacer en la vida. Bienvenida, Aida, a la tertulia. Hola María Victoria, ¿cómo estás? Qué rico estar de nuevo contigo este año, pues virtualmente, porque no pudimos encontrarnos y tomarnos nuestro cafecito colombiano desde casa. O tecito árabe. O tecito árabe, o tecito inglés. Bueno, a nuestros amigos tertulianos les contamos. Aida es panameña de la población de Chiringuito. Chiriquí. Pero vecinos con Costa Rica. Ah, ok. O sea, imagínense Panamá, ya ella es más caribeña que latina, ¿no? Bueno, con ella queremos hablar de toda su experiencia de vida. Ella ha recorrido el mundo, pero además de todo, viene de una familia muy cerrada, muy unida, y además es una de las menores, la consentida. De repente esta niñita, que además tenía ya una vida hecha, profesional, bien interesante en Ciudad de Panamá, trabajando en el Parlamento, de repente agarra sus maletas y se va. ¿Cómo fue eso? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Cuál fue la actitud de tu familia frente a semejante hazaña? Bueno, mi familia siempre ha pensado que siempre hay un loco de la casa, ¿no es cierto? El que inventa, el que trae nueva noticia, el que mamá, voy a hacer esto, voy a hacer esto. Ellos se sorprendieron un poco, pero dijeron, sí, está bien, siempre me han apoyado en todo. Somos 8 hermanos, 5 mujeres y 3 varones. Y siempre somos súper unidos. Vivimos en diferentes lugares por diferentes situaciones, pero siempre nos mantenemos en contacto. Así que no es mi aventura irme, la excusa tan conocida, que tenía que irme a Inglaterra a mejorar mi inglés. Cuando me dijeron, ¿por qué no te vas a Estados Unidos? Digo, no, Estados Unidos nunca ha sido mi prioridad. Ya conocí Estados Unidos gracias a unos viajes que hice antes y no me atraía mucho. Pero ahora, ¿por qué? ¿Por qué salir de Panamá? Porque si estabas, si se quieren, en tu zona de confort, haciendo un trabajo maravillosamente profesional, escribías en uno de los periódicos más importantes de Panamá y de la región, que es La Prensa, y luego además tenías un trabajo interesantísimo y de repente, ¿por qué irse? Si ya lo tenías todo. Bueno, quizás como todos los expats, como nos llamamos, los expatriados en forma corta, es eso, es que estás en una transición, estás en un momento y aunque no soy política, sé que la política influye en todas nuestras decisiones. A veces no somos conscientes de que la política decide muchas veces nuestra vida o que nos afecta directamente. En mi caso, pues estaba trabajando con el Parlamento, estaba haciendo las relaciones públicas, parte de la gran oficina del Parlamento de mi país, y muy de cerca con el poder, y muy en ese tiempo, estamos hablando de casi 25 años atrás. ¿Quién gobernaba, perdón? ¿Quién gobernaba? Cuando mi país dejó de tener el periodo de Noriega y entró nuevamente a ser un país republicano en el sentido de que Endara, no hablamos mucho de política, pero del presidente Endara, tomó de luego de la invasión de estadounidense a Panamá. Así que esos 3 años, ese periodo de ebullición, de creación de un nuevo estado, de nuevas reglas, yo lo viví muy de cerca y tuve la oportunidad de estar muy cerca del poder político en ese momento de mi país. Y aunque era una persona muy joven, me di por muchas acciones y por muchas razones, tú descubres el poder que encierra el ser un político y cuántas veces ese poder que se tiene, y que hoy en día pues ya lo sabemos, esa corrupción que existe, eso te desanima. Y más aún si eres un periodista investigativo. Y en mi caso,
no tanto como periodista, sino como periodista investigativo y también como persona que cuestiona, porque siempre he sido una persona que cuestiona, persona que escribe, persona que desde muy, muy temprano empezó a leer y a leer los clásicos. Y yo creo que esa parte es la que te ayuda, la que te empuja Bueno, a tratar de descubrir. si tú mencionas algo muy interesante que para la gente que conoce la historia contemporánea de América Latina, muchos países, mucha gente cuestionó esa invasión de Estados Unidos y cuando sacaron a Noriega y lo sacaron del poder y cambiaron la política prácticamente, como tú dices, de sistema político en Panamá. ¿Cómo fue esa transición para ti como persona? ¿Cómo fui siendo testigo de eso? ¿Qué fue? ¿Era mejor la vida con Noruega? Como analista, sí, como analista puedo decir que, y de hecho, lo que vivimos hoy, Panamá, con el presidente actual, son consecuencias y es parte de esa historia, es parte de esa historia inconclusa que muchos países en Latinoamérica tienen aún, que no se enfrentan con los fantasmas de su pasado, que no los sacan del closet, esos esqueletos. Entonces eso todavía se queda allí y tiempo y tiempo vuelve y se repite una historia muy similar. Lo único que con los nombres diferentes, pero los personajes haciendo las mismas actividades. Entonces, para mí eh, analista de esa situación en ese tiempo, eh, por supuesto que como profesional que creía en el gobierno, muchísimos profesionales panameños dejaron el sector privado para irse a trabajar en el sector público, porque teníamos que reconstruir nuestro país, teníamos que volver a las instituciones democráticas, creíamos en la democracia, creíamos en la participación, en el voto, en que se justifique que un funcionario sea elegido por una mayoría y que esa mayoría no trate de elegir a alguien por un bienestar o por una prebenda o por un beneficio propio, que es el mal de Latinoamérica y es el mal pues, que todos conocemos, que es muy palpable en nuestras comunidades, el voto por o a cambio de. Sí. Bueno, entonces te fuiste, precisamente, entonces en ese proceso te fuiste decepcionada. Sí, un poco puede decir quizás, tampoco, no tanto como diríamos una novia de pueblo dejada por el novio de la capital, porque ya tenía pues cierta experiencia política y tenía una formación también y sabía bien lo que sucedía. En mi caso particular, luego de trabajar con el sector público, siempre he decidido y he pensado que es mejor trabajar independiente a nivel periodístico. A nivel periodístico. Entonces me fui entre comillas, a mejorar mi inglés y decidí irme, ¿qué lugar mejor? Que donde estaba la cuna del Parlamento, y irme a la ciudad de los ingleses y ver cómo ellos ejercían su sistema parlamentario. ¿Y cómo fue esa transición? ¿Cómo fue tu vida, tu comienzo en un Reino Unido climático, lleno de una cultura que rompe totalmente con esa actitud caribeña que caracteriza a los panameños, ¿no? Bueno, también va en parte, y es lo que siempre digo, lo que hay en la maleta y lo que tus padres y lo que tu propia cultura te ayuda. Ya había conocido por muchos libros, por mucha literatura, había conocido la cultura inglesa y me adapté muy bien, también porque tuve unas increíbles amigas y como en todo lugar, ya todos lo sabemos, hay alguien que habla español y y tú vas y buscas esos lazos que te atraen a tu cultura. Y viví muy bien. Primero empecé viviendo en casa de una inglesa y luego decidí que era mejor vivir con unas amigas, muy buenas amigas mexicanas. Ok, entonces te vas a un mundo además que con el frito inglés, muchos contrastes. Y en esas transiciones, ¿conociste tu príncipe azul? Bueno, yo siempre tengo que aclarar que no es la historia de Cenicienta porque yo no era Cenicienta, no andaba con un solo zapato, no. Tenía los dos puestos. Tenía los dos bien puestos y no eran de cristal tampoco, fáciles de romper. Pero
Sí, conocí al que es actualmente mi esposo y con él pues empezamos una vida en común y decidimos dejar Inglaterra. Ah, ok. Bueno, Pese, también, sí, sí. Y bueno, una amigos ocasión. a los amigos de la tertulia, les contamos que estamos con Aida Montenegro Locran, panameña, periodista, educadora, y ahora está en los Emiratos Árabes Unidos. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales de la tertulia, estamos en Facebook, la tertulia del martes, y por supuesto, de tertulia en tertulia, estamos en Instagram, tertulia del martes, en YouTube, tertulia del martes, y en Twitter, tertulia 15. Por supuesto, también estamos en nuestra casa de Express y todas sus redes sociales. Bueno, Aida, cuéntanos un poco, entonces, en estos recorridos que has hecho por la vida, terminaste en uno de los centros más conservadores del mundo, pasaste de esta vida flemática británica al Medio Oriente, y no solamente a cualquier Medio Oriente, a Riad, a Arabia Saudita, un mundo que contrasta porque desde afuera la gente piensa que es un mundo cerrado, duro y muy difícil para las mujeres. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti. A nivel personal, mi experiencia fue muy buena. Primero porque afortunadamente pude trabajé con la Embajada de México y también gracias a la compañía con la que mi esposo estaba, teníamos un contacto más con los expatriados y es siempre a nivel personal. Para mí, le agradezco mucho a Riyadh porque en Riyadh aprendí mi árabe básico. ¿Mm? eh, y que es una lengua como amante de los idiomas, pues me encanta la caligrafía, me encanta la forma como describen sus poemas y también su tradición oral. Entonces, para mí eso fue una experiencia. A nivel de las relaciones que hay hace 25 años, muy diferente a como es Riyadh ahora. Era una ciudad más conservadora. Teníamos que usar abaya, pues que es el vestido tradicional de la mujer musulmana. Y en Riyadh también las expatriadas lo teníamos que usar. Teníamos pues como latinas que no nos... quizás nos preocupamos muchísimo más por la forma como lucimos y tuvimos que bajar los tonos, pues no tanto maquillaje, porque era una sociedad más conservadora. Sí, eso es muy Y, difícil para ti, eso sí. y claro, ese fue un choque, pero no tanto un choque cultural, porque tienes tus grupos donde interactúas y te mantienes tus tradiciones. O sea, el rito no fue tan de pasaje, no fue tan Y difícil. bueno, y desde afuera, en la cultura árabe y particularmente, tenías, dentro de las cosas que dicen, las mujeres no pueden salir solas, tienen que tener chaperonas, tienes que pedirle permiso al esposo, todo eso te tocó a ti. A mí, depende de depende de la relación con la que tú vayas, depende de la compañía con la que estés. Por supuesto que no estaba autorizada, entre comillas, autorizada a salir con miembros del género opuesto, digámosle, los varones, y siempre tenía que salir con mi esposo, pero eh, para ir, por ejemplo, de compras y eso, solamente tenía que usar mi abaya. Y podía ir con otras amigas, otras mujeres como yo, ¿no? Expatriadas. Había un centro cultural especial para mujeres, en el cual tuve la oportunidad de conocer eh, mujeres sauditas, por ejemplo, una escritora que todavía ya se mantiene, escribe libros para niños, pintoras. Entonces, en ese grupo, claro, dentro de un centro, hice un intercambio cultural muy Ya. bonito y todavía Pero bueno, mantengo un contacto. pero, sí, pero las mujeres sí se sentían oprimidas. ¿Cómo te- La oportunidad que tuve de conocí muchas latinas casadas con ah, locales, como le llamamos a las personas pues del lugar, eh, y ellas pues tuvieron su experiencia. Personalmente no conocí ningún caso, pero sabemos por los medios que han existido casos y existen cantidad de libros que tratan ese tema. Personalmente no conocí ningún caso, pero como en toda sociedad estoy segura pues que habrán de todo se cuecen, en todos lugares se cuecen las habas, ¿no? Bueno, estamos haciendo un recorrido virtual
mental, verbal, con nuestra querida amiga y tertuliera, Aida Montenegro Locran, como prefiera ella que la llamen. Pues en esos recorridos terminaste en otro lugar que también ahorita está de moda, digamos de moda, está en las noticias, y es Hong Kong. ¿Cómo fue esa transición de un mundo árabe al mundo asiático? ¿Fue muy duro? Otra vez, quizás porque tengo esa maleta lista para salir de viaje. Es Y una tengo viajera. y también tengo el síndrome de la taza vacía cada vez que llego a un lugar. Quiero aprender, quiero absorber, quiero conocer. Y la cultura milenaria china, pues siempre me atrajo. Y me sentía como en casa. Y tuve el privilegio de vivir esas dos culturas. Vivir el Hong Kong moderno, muy, muy moderno, pero también ese Hong Kong de donde voy al mercado y solamente las personas que pedir las cosas en el mercado tendrías que hacerlo en mandarín. Entonces también otra vez vemos los puntos en que las culturas, como son la lengua, como son, y esa amabilidad que teníamos en Arabia Saudita, cuando su salam aleikum, que te bendicen, que te dan los buenos días, que te desean de esa manera. Entonces tuve que aprender y vi igual, allá. ¿Cómo se dice buenos días? ¿Cómo se dice buenos días en mandarín? Bueno, en mandarín, si yo quisiera saludar y como saludamos, yo diría Chou Sao Man, Chou Sao Man, y quizás, y ahí ya vemos que se toca lo mismo, es esa misma cordialidad, es esa misma bendición para ti, que todos nos une como seres humanos, como esa fraternidad. Y para mí fue descubrir otra vez esas sillas talladas en madera, ese arte antiquísimo de la caligrafía. Para mí, ya digo, yo tengo mi maleta vacía. Y cada vez que viajo y cada vez que vivo, cada vez que convivo, trato de tomar lo mejor de ese lugar. Y bueno. Y entonces en ese periodo logras o tienes dos hermosas bebés y con eso la maleta bien llena terminas en los Emiratos Árabes. Otra vez una revolución. Como allí vives desde hace ya unos cuantitos años, ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Qué ha sido? ¿Qué tienes tú en la maleta para la próxima? Bueno, entonces ya venía con esta maleta, otra vez dejo mi maleta y traía algo muy interesante de Hong Kong, por eso Hong Kong es una de las ciudades, además de las dos hijas, es una de las ciudades que me ayudó a redescubrir la pasión por el español. A partir de escribir ahora también enseño a otras personas a que conozcan nuestra cultura, conozcan. Y en Hong Kong, que están tan cercana a esa ciudad a mi corazón, descubro el amor por enseñar y me hago profesora de español. Entonces ya me ubico en los Emiratos y pensando que voy a tener que usar mi abaya. Y luego, no, los Emiratos es una ciudad muy moderna, muy, muy, muy parecida. Y para los que nos siguen, los Emiratos forman parte, son 7 lo que digamos países unidos en una confederación y donde yo vivo, que se llama Abu Dhabi, es la capital de los Emiratos. ¿Cómo es la vida? O sea, tú dices, no se puede usar abaya, ya nosotros compartimos una vida muy, muy intensa ya, pero ¿cómo podrías describirlo para la gente que no conoce los Emiratos? Porque se sigue viendo con reserva desde el mundo occidental. Sí, es como ahora mismo ya está en las noticias, es un lugar moderno, es una ciudad moderna y muy tranquila, y donde se respetan, y ahora mismo pues está muy abierto, tenemos el Museo del Louvre, tenemos la gran mezquita, que también es una atracción turística que ha hecho que muchas personas pues conozcan más acerca de Abu Dhabi. Es una ciudad donde hay para todo, hay personas de diferentes partes del mundo, incluso hay panameños, nosotros somos 4 millones, así que no que haya panameños en los Emiratos, aparte de ti. Sí, exactamente. Y acabamos de abrir la embajada en Abu Dhabi. Wow. Sí, antes teníamos consulado solamente y era en Dubái. Y eso es fácil, es muy fácil vivir y es muy fácil servicios, productos. De hecho, la semana pasada estuvo en las noticias que tenemos 35 productos de Colombia. Wow. Y tenemos también harina pan,
Wow, para los que les gusta la arepita. Sí, así que, y tenemos esa mezcla de ciudad cosmopolita, ciudad que tiene tradiciones, Bueno, pero todo bajo. una pregunta, la gente diría, ¿y tú andas en camello? Bueno, esa es una de las preguntas siempre cuando hablamos del Oriente Medio. Pues miren, los camellos los tenemos los expatriados de decoración, los locales tienen sus haciendas de camellos, Pero bueno, sí. Además de, pero, sí. pero andamos normalmente, igual que en unas grandes ciudades, en nuestros autos y en el sistema de transporte de autobuses. Sí. Bueno, y tienes, atrás de ti tienes tú tienes tu propio Majlis, que es como le llaman a las salas árabes, ¿no? Tú tienes ¿dónde tienes también tu chicha, tu pipe? No la tengo aquí, pero sí, no soy amante de tomar o de fumar la pipa árabe, sí soy amante del té, me encanta, y de los dátiles también. He adoptado esa costumbre y que me encanta, que es maravillosa. Los musulmanes en sus casas son muy hospitalarios, los árabes, y siempre te ofrecen té y te ofrecen dátiles. Claro, es parte de su cultura, igual que nosotros, pues los panameños también tenemos que te ofrecemos, o se quiere tomar una tacita de café, pues ya sabemos que de nuevo volvemos a las conexiones, volvemos a las culturas donde está esa hospitalidad también. Los árabes con los panameños, con los ingleses que también te invitan a su té, o con los chinos que también te invitan a tomar su té. Bueno, pues sí, Y nosotros también, ¿no? También nos tomamos nosotros, nuestro té. aquí en el cultura también, pues yo tenía que tener mi café. Bueno, mira, tú estás pasando ahorita en una etapa muy particular porque estamos en medio de cuarentena y has tenido la oportunidad de estar con tus hijas y ya viene un periodo bien complicado que algunos le llaman en inglés el síndrome Inés. del empty nest en español, del nido vacío. ¿Cómo ha sido eso? ¿Qué se siente empezar a sentir ese vacío donde ya no van a estar tus niñas, tus bebés? Bueno, sí, es por segunda vez. Mis hijas estaban estudiando internas en Inglaterra desde hace 4 años, y nuevamente la mayor empieza la universidad, y en este periodo, en esta crisis de salud, pues es aún más difícil. Pero como soy una persona muy optimista y ya también le has mencionado que me gusta escribir, tenemos una plataforma y escribo semanalmente en Mundo en Positivo, siempre tengo que poner esa balanza de que en este momento para ellas es mejor continuar en Inglaterra, seguir su vida como estudiantes, aunque, por supuesto, mi corazón y tiene sus alitas caídas, está muy... Apropiadito. pues, Bueno, entonces hablando de escrituras, ¿por qué no nos lees o nos cuentas o nos recitas uno de esos poemas maravillosos que tú compartes siempre en nuestras redes, en Facebook y en tus redes también, ¿no? Cuéntanos, léenos o cuéntanos o recítanos. me encanta, me encanta, me encanta. Pienso que todos tenemos esa habilidad para poner en papel lo que sentimos. Simple y sencillamente a veces que pensamos y nos juzgamos muy, muy duro. Tengo un poema que voy a decir algunas frases, y es de cómo me siento ahora que mis hijas se han ido. Por ejemplo, digo que las risas, las campanas de sus risas, ya no se escuchan en la casa. Ya no se escuchan las puertas que se abrían una y otra vez, los pasos de ellas corriendo hacia la mesa, o ese olor de pan horneado por ella, horneado por sus manos, y esa frase, aquí está mamá. Oh, muy hermoso. Bueno, y nosotros pues terminamos nuestra pequeña tertulia, pero no es la única, tenemos que volver, tenemos siempre algo que hablar y si Dios quiere, inshallah, nos vemos en persona la próxima vez y tertuliamos un poco más. Y mientras tanto, a nuestros amigos de la tertulia les recordamos que estamos en las redes sociales y suscríbanse a nuestro canal de YouTube
en la tertulia del martes, estamos en Facebook de Tertulia en Tertulia, en Instagram Tertulia del Martes y en Twitter Tertulia 15. Y a ti, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta tertulia. A ti, María Victoria, un placer siempre y inshallah nos vemos el próximo verano o cuando publique mi libro. Así que los invito, ya saben, aquí en la primera entrevista que vamos a dar sobre el libro será en la tertulia del martes. Inshallah. Hasta la próxima. Hasta la próxima.